Los políticos. Caudillo que quiere perpetuar designio y nombradía, Andrew Jackson al acercarse el final de su segundo período presidencial, dirige una carta a sus amigos advirtiéndoles la utilidad de una convención para designar candidato a la nueva jefatura del gobierno de los Estados Unidos. Y a consecuencia, reúnense en Baltimore los políticos del Partido Democrático, y, unánimemente, votan a Martin Van Buren. De los gobernantes norteamericanos de la primera mitad del siglo XIX, no es Van Buren de los más afortunados. A la multiplicidad de los negocios que se presentan en el imponente crecimiento de los Estados Unidos, en el que si sobran las fuerzas físicas faltan las del espíritu, Van Buren tiene que arrostrar las dificultades que brotan incesantemente con motivo de la rivalidad entre las exigencias de la naciente industria y los fueron de los agricultores. Las tierras y los esclavos pesaban mucho en la economía norteamericana de esos años, pero no más que los bancos y los créditos industriales. Llega por lo mismo el enflaquecimiento del gobierno de Van Buren y del Partido Democrático. Y a resultas, el vigor de los Whigs. El iluminado y poderoso Norte, pone en esto su confianza. 3 son los candidatos presidenciales de los Whigs en la convención de 1839. Henry Clay, William H. Harrison y Winfield Scott. Los asambleístas cotan a Harrison, en tanto los demócratas reunidos en Baltimore aprueban la reelección de Van Buren. Efectúanse las elecciones nacionales, en 1840, con singular interés. Porque no solo hay apetitos políticos, antes deseos populares de un orden de razón, que es ensueño de quienes más creen en el individuo que en el Estado. Y triunfa el general Harrison. Pero apenas el nuevo jefe de la nación acaricia los graves negocios a su cuidado, cuando enferma y muere. Sucédele John Tyler, quien, como se ha dicho, por ser muy anodino, carece de firmeza. Camina sin rumbo y cuantas veces intenta engrandecerse a sí propio, cae en el ridículo. Y desprestigiándose, empobrece a su partido. Otro resultado que el fracaso de los Whigs podía esperarse de las elecciones, en 1844. Estos apoyaron la candidatura presidencial de Henry Clay, en tanto que los demócratas daban una sorpresa con la de James Knox Polk. Nadie esperaba el triunfo de Polk en la convención de Baltimore. Los sobresalientes del Partido Democrático eran John Calhoun, Lewis Cass, Martin Van Buren. Pero Polk, Black Horse, fue el preferido. Hombre hecho a las enseñanzas de Jackson, dueño de muchas prendas políticas, reservado y por lo mismo engañoso, pertinaz a la vez que reflexivo, James Knox Polk en el transcurso de su campaña electoral puso estas palabras en su bandera de combate. Polk, esclavitud, Texas. México, pues, al triunfo de Polk, tan discutido por los Whigs que acusaron a los demócratas de corrupciones y fraudes electorales, no debió ignorar lo que se avecinaba. Así, el candidato victorioso pudo decir, los mexicanos no nos conocen. Con la llegada de Polk a la presidencia de los Estados Unidos, no solamente quedaba consolidada la anexión de Texas, sino también destruidas las concupiscencias de Houston y cumplidos los anhelos de Jackson. Houston, luego de ser presidente de la República Tejana, empezó a dudar de los beneficios de agregarse a los Estados Unidos para acariciar en cambio, los ensueños de constituir una nueva, grande y poderosa nación formada con los territorios de Texas, Nuevo México, Chihuahua, Sonora y las Californias. Pero Jackson, su viejo amigo y jefe, le asaltó en el camino a esos proyectos, advirtiendo a Houston que de seguir tales planes sería víctima de las intrigas de Inglaterra. Otro era el suelo tejano. Agregarse a los Estados Unidos. Por lo cual Jackson decía a Houston, con la anexión, su nombre y fama figurarán entre los grandes capitanes de esta época, es tiempo de actuar y con prontitud y con sigilo. Moribundo, el 6 de julio de 1845, el general Jackson recibió la noticia de que la anexión de Texas había sido aprobada por el Congreso. Por fin, todo está salvado. Exclamó el caudillo. 2 días después, y cuando Jackson acababa de cerrar los ojos para siempre, un hombre se arrodilló al lado del lecho de la exánime figura. Sam Houston. Sellóse así la primera parte del ambicioso plan de los conquistadores norteamericanos. Mientras Jackson rendía armas en la Hermitage, el general Antonio López de Santa Anna, expulso de su patria, desembarca en La Habana. Acusado de haber transgredido las bases orgánicas de la República Mexicana, el gran jurado del Congreso Nacional le condenaba al destierro. Porque, dice la sentencia, ha llegado la ocasión en que la augusta representación nacional ejerza el acto más sublime de la soberanía del pueblo.
El de juzgar al primer magistrado de la República, que tuvo la desgracia de desviarse de sus altos deberes, que violó la ley fundamental a que debía los títulos de su poder, que atacó en su esencia las formas republicanas que la nación adoptó para su régimen, que faltó, en fin, a los terribles juramentos que había prestado ante Dios y los hombres, de conservar ilesas con su autoridad y con su espada las instituciones nacionales. Acto sublime, a la verdad, en que debe resplandecer la majestad de la ley, y ser dirigido por la imparcialidad más acendrada. Lejos de este sagrado recinto las degradantes pasiones. Lejos también todo sentimiento de debilidad. Que se oiga la voz de la razón. Que la ley inflexible sea la única que pronuncie el fallo. Hermoso pueblo, no obstante que la propaganda extranjera le apellidaba militarista y clerical, el que, celoso como ninguno de sus libertades, deponía a un presidente, coronado una y muchas veces con laureles. Y digno también de admiración el país que podía escuchar del poderoso hombre derribado estas palabras, con marco de pedantería y amargura, pero con lucimiento de nacionalidad. Mexicanos. En mi última edad, y mutilado, rodeado de una esposa y de inocentes hijos, voy sepultarme, a busca entre extraños un asilo. Dispensad benignos los errores en que pude incurrir sin voluntad ni intención, y, creedme, por Dios, que he trabajado sinceramente porque seáis independientes, libres y venturosos. Si no he atinado a llenar todos vuestros deseos, culpad no más a mi incapacidad. En cualquier lugar del extranjero, allá donde concluiré mis días, yo elevaré mis humildes votos al Eterno por vuestra voluntad e intereses, porque viváis en paz, principios de todo bien, y porque elevéis a las patria a tal grado de prosperidad, que puede contarse entre las primeras y más venturosas naciones del universo. Porque en esos días el Congreso era una institución libre y por tanto respetada. Y porque los diputados tenían independencia y valor, fue por lo que cayó un hombre poseedor de mucho mando y poder como Santa Anna. Este había sido electo presidente de la República el 2 de enero de 1844. Reunidos los miembros del Congreso, apiñadas las gentes de todas las categorías sociales en las galerías del recinto y con la presencia de los comisionados de los departamentos, los diputados, con lúcida solemnidad, empezaron a dar cuenta de los votos departamentales, de los cuales, a excepción de dos, todos favorecían al general Santa Anna. Enseguida, y no obstante el dominio del partido santanista, el Congreso despojó al nuevo presidente de las facultades omnímodas de que gozaba a consecuencia del plan de Tacubaya. Porque no pudiendo en el orden constitucional ejercer el Ejecutivo otras atribuciones que las que le están demarcadas, y habiendo cesado en el gobierno la facultad legislativa desde la instalación del Congreso, no podrá usar más de ella. Ocupó provisionalmente la presidencia el general Valentín Canalizo, hombre de pocos alcances, pero de honorabilidad. Y el 3 de junio hizo su entrada a la Ciudad de México, procedente de Manga de Clavo, el general Santa Anna, a quien se hicieron desmedidos honores, comenzando estos con la inauguración de una dorada estatua de bronce del general y presidente, plantada en el centro de la Plaza del Volador, y en la cual, Santa Anna extendiendo el brazo, señalaba al norte como anuncio de peligro y de guerra. Pronto, sin embargo, y a resultas de sus discrepancias con el Congreso, aunque arguyendo la honda pena que le afligía por la muerte de su esposa, doña Inés García, el general Santa Anna se dirigió a los legisladores pidiendo permiso para regresar a su hacienda en el estado de Veracruz. Y concedida que le fue la autorización, encargóse de la presidencia el general José Joaquín Herrera, presidente del Consejo de Gobierno y a quien, conforme a las bases orgánicas correspondía el ejercicio del poder, en tanto estuviese ausente de la capital de la República el general Canalizo, designado por el Senado para sustituir a Santa Anna. Grandes eran los males, no de índole política y sí económica, que tenían en postración al país. Para el bien de México no bastaban las libertades cívicas, puesto que al clamoreo de la pobreza uníanse la demanda para la seguridad de los productos del trabajo. Mas nadie entendía las desdichas de un pueblo, al que era necesario conducir a las duras faenas destinadas a vencer a la aridez de su suelo y las pestes de su clima, por una parte, y a la creación de una cultura moral, que tantos dones proporciona al individuo y al Estado, por otra parte. Sin la provisión de esta herramienta, los mexicanos eran fácil arcilla para que los más audaces modelaran sus ambiciones. Y nada extraño, pues, que el general Mariano Paredes Arrillaga encontrase en Guadalajara el apoyo para una rebelión contra el gobierno central. No pasó inadvertido a Santa Anna, al tener noticia de lo acaecido en Jalisco, el fácil progreso que podían adquirir los sublevados, por lo cual abandonando su retraimiento, llegó a la Ciudad de México y tomando la jefatura de las fuerzas que se dirigían a combatir a los sublevados, marchó a Querétaro.
A pesar de las glorias que circundaban a Santa Anna, el Congreso, con señalada autoridad y con elogiable decoro prorrumpió en protestas, porque el presidente de la República no tenía facultades para entregar el mando del ejército a persona alguna, sin el permiso de la Cámara. Y, tal era la macisura de los legisladores y tamaño el vigor de las libertades, que cuando el ministro de la Guerra se presentó en el Congreso para hacer saber la causa por la cual Santa Anna iba al frente de los soldados dispuestos a reducir a Paredes, los diputados y el público que llenaba las galerías, contestaron con improperios al ministro, que no supo dar razón a un hecho imprevisto en las bases orgánicas, como el de enfrentarse el gobierno a un inesperado pronunciamiento. Ya en Querétaro, el general Santa Anna diligentemente procedió a organizar su ejército, reuniendo cuantos hombres, armas y municiones encontró a su paso, al mismo tiempo que depuso al gobernador del departamento, Sabas Antonio Domínguez, sin cerciorarse que éste era adicto a los planes de Paredes. Aumentó con esto el disgusto de los miembros del Congreso. Reprobó y endemoniado, llamó el diputado José Yaca al general Santa Anna en pública sesión, a la que pidió y logró que el Congreso convocara a los ministros para que dieran un informe sobre el acaecido en Querétaro. Pero el presidente Canalizo, después de llevar la materia al Consejo de sus ministros, se negó a acceder a la exigencia de los diputados, arguyendo que Santa Anna había procedido por instrucciones del Ejecutivo de la Nación, lo cual era falso, al ser descubiertos los sediciosos proyectos del gobernador Domínguez. Entretanto, Canalizo escribió a Santa Anna, dándole noticias de la actitud de los legisladores, y diciéndole que por ser la mayoría de los diputados adicta a Paredes, estimaba conveniente la disolución del Congreso. Rehuyó primero Santa Anna, con amañado estilo, su responsabilidad en ese procedimiento, pero enseguida, con el tono declamatorio al que era muy afecto, si no aprobó francamente la medida, tampoco disuadió a Canalizo, por lo que éste, miope y terco, en vez del empleo de la razón, dispuso, para amedrentar a los diputados, establecer una guardia militar en el recinto de los legisladores, sin otro propósito, explicó públicamente Canalizo, que evitar los desórdenes del populacho. Sintieron, y con justicia, los diputados amenazada su libertad. Uniéronseles, después de acre protesta, los senadores, y poco más adelante también la Asamblea Departamental de México y, por último, el Ayuntamiento de la capital de la República. Acrecentábase el disgusto. Los diputados y senadores, unidos a oficiales del ejército, conspiraban. Y puesto sobre las armas el batallón de reemplazados acuartelados en la Cordad, y perdido el respeto el gobierno de Canalizo, el 6 de diciembre, ya en plena rebelión, el Congreso llamó el general José Joaquín Herrera, conforme a los mandatos de las bases orgánicas, a ocupar la presidencia de la República. Corpulencia como nunca, logró con estos hechos el Congreso, puesto que aparte de nombrar a los ministros de Herrera, inició sus trabajos para encausar a Santa Anna, a Canalizo y a quienes consideraba comprometidos en el ataque a su soberanía. Y a continuación, aprobó una ley creando los cuerpos voluntarios para la defensa del nuevo gobierno, por lo cual formóse, de los primeros, el de los jóvenes currutacos de la Cuida de México, Pie de los Polcos, y enseguida el de la Legión Sagrada, organizado y dirigido por el general Juan Pablo Anaya. Santa Anna, al recibir, ya encaminado a Guadalajara, informes sobre lo acaecido en la capital, efectuó una junta de guerra, y aprobando esta suspender las operaciones sobre Paredes, púsose el ejército en marcha hacia la Cuida de México. Pero al saber Santa Anna los preparativos de defensa del general Herrera, cambiando de planes avanzó a Puebla, en donde encontró también resistencia. Y sin lograr grandes progresos en la conquista de la plaza, e informando de que el general Paredes avanzaba sobre él, y abandonado por sus soldados, que tenían por muy fieles a su persona, ya no quiso otra cosa más que salir de esos matorrales, y en compañía de los pocos acompañantes que le quedaban trató de ganar la región costera de Veracruz. Pero al llegar a Xico, fue capturado y conducido a Perote, para luego, a consecuencia de la resolución del Congreso Nacional, ir al destierro. No todos los aditamentos del hombre de gobierno poseía el general Herrera. De elevados sentimientos patrióticos, de excelsa honradez, de notable prudencia y de suyo modesto, era el nuevo presidente de la República. Ajeno, sin embargo, vivía al volumen de los negocios de un jefe de Estado, puesto que le faltaban la energía conducente, la reflexión previsora y el tronco y el espíritu del organizados, sin todo lo cual se puede ser un amable gobernante, mas no el meollo de una nación. Quiso el general Herrera conciliar las disparidades de partido, olvidando que al exterminio de las semejanzas y pasiones se sigue lo melifluo, y a esto, la merma de toda entidad popular, sin la cual no es posible la existencia de un Estado permanente ni de un pueblo vigoroso.
Y tanta fue la distracción de Herrera en esa política de unidad de cofradías, que nada embarneció en el transcurso de su gobierno y si todo vino a menos, inclusive las inquietudes del ánimo que sobre el número de soldados de México, hubiesen servido para encender el fanatismo patriótico en la guerra con los Estados Unidos. En medio de esa tan ambagiosa política de Herrera, dejábanse crecer los males que afligían al país, y, a consecuencia, los pronunciamientos, que en tales estados de un cuerpo nacional no son productos de recónditos apetitos, ni de irrefragables despechos, ni aventuras de audaces, sino fiebres con las cuales se defiende la naturaleza, ya en el hombre, ya en la nación, cuando ésta se encuentra atacada por profundos padecimientos. Las revoluciones en México no se explicarán jamás jurídica o políticamente, sino biológicamente. Culpóse a un supuesto militarismo como la causa del pronunciamiento del general Paredes y Arrillaga en San Luis Potosí, cuando lo cierto es que, por razones de partido, la acusación no llevaba a otro fin que el de quebrantar el crédito y el respeto del Ejército Nacional, sin comprenderse que este proceder solo servía para dejar expedito el camino de la conquista a los soldados extranjeros, que ya barnizaban sus armas para invadir el suelo nacional. Paredes entró triunfante a la Ciudad de México el 2 de enero de 1846. Y enseguida de haber formado una junta de representantes de los departamentos, presidida por el arzobispo de México, Manuel Posada, ocupó, a resultas del acuerdo de la propia junta, la presidencia de la República, diciendo con tal motivo: designado por vosotros, los miembros de la Junta, para regir interinamente los destinos de la nación, he prestado un juramento en que, poniendo al Ser Supremo por testigo, estoy muy distante de engañar a mis conciudadanos con una de esas promesas que el pueblo escucha con indiferencia, porque rara vez son cumplidas. Lo que he jurado será siempre una verdad. En San Luis Potosí me resolví a sacar a la nación del fango de ignominia, a levantarla al grado de poder y gloria que fueron la inspiración de Hidalgo y de Iturbide, cuya obra estuvo por menoscabarse o perderse. Y hoy para cumplir con ese santo propósito, me disteis los medios, y ellos serán empleados en bien y utilidad de nuestra patria, agobiada de males y frustrada en todas sus esperanzas. No es la ambición la que me conduce a una silla en que los riesgos y las amarguras tanto abundan. Y como no desconozco la dificultad de las circunstancias, mi conducta es un acto de resignación, porque todo se debe a la patria que honra a sus hijos, y porque habiendo expuesto la vida en su defensa y prodigado mi sangre en los campos de batalla, el sacrificio de la quietud, y hasta el de mi reputación, es muy pequeño, cuando se preciso comprometerlo todo para salvarlo todo. Mi gloria será abrir para la nación una rea de felicidad. Y cuando la haya conducido a este mismo solio, a que disponga libre y soberanamente de su suerte, yo me retiraré al hogar doméstico, dando el primer ejemplo de sumisión y respeto a la augusta voluntad popular. No muchas prendas morales o políticas poseía Paredes y Arrillaga, y nadie ignoraba una de sus cualidades: la sencillez en su vida doméstica. Tardo de entendimiento, no era rudo, unía a sus buenas maneras la gallardía de su profesión. Nunca fue propietario de sus acciones, por lo cual dejábase arrastrar por las ocurrencias más fortuitas y daba fácil vuelo a sus incontenibles deseos de lucimiento más que de mando. Un grave mal hincábase en él: el de ignorar a dónde radicaba el bien a su patria. Como acontece a los hombres que carecen de ideas, todo en Paredes era tumultuario. Y como poco interés tenía por los verdaderos negocios del gobierno y sí por el brillo, creyó salvarse entregando el poder a un partido, al conservador, que estaba más a la mano y a cuyos mandatos correspondió conspirando y pronunciándose, aunque sin organización, puesto que el país vivía extraño a los ordenamientos de una política, de una moral, de una economía. Dos partidos de mucha forma y de corto fondo disputábanse el gobierno de México: el liberal y el conservador. Ambos, sin embargo, llenaban de incongruencias las tablas de su propósito. De mucha templanza estaba animado el partido conservador, pero al unísono de esta cualidad, mayúscula su incoherencia, abogaba por el ayuntamiento, al paso que creía en el centralismo, era librecambista a la vez que intentaba dar abrigo a una industria nacional. No hacía ocultación de sus designios contra los militares, pero levantaba la bandera de una paz inconmovible en el país. Pretendía ser celoso patriota, advirtiendo a continuación que ningún mexica era capaz para gobernar al país. Ágil, pero errante, el Partido Liberal contrariaba incesantemente su credo. Mostrábase ajeno a la individuación, capítulo central e inequívoco de las libertades, para trabajar con afán en la creación de un Estado absorbente. Condenaba contra todos los preceptos naturales el libre cambio, para entregarse al proteccionismo. Sin cansancio sembraba la semilla del federalismo, mas no se detenía en el perjurio para establecer un manejo directo en todos los actos de la vida cívica de México.
Una sola y grande virtud, que basta para engrandecerlo, poseía el Partido Liberal. Un inquebrantable mexicanismo. De aquí, y de sus prestezas, sus incontrovertibles victorias. Guiado por los hombres del Partido Conservador, el general Paredes y Arrillaga se entregó a la expedición de leyes, intentado en primer término organizar las rentas públicas. Pero al mismo tiempo cayó en el error de creer que al descubrimiento de una nueva fórmula de gobierno deberías la felicidad de México, con lo cual no hizo sino provocar sospechas de la existencia de una trama antimexicana. Los inconsistentes proyectos del gobierno de Paredes, unidos a los hechos de armas, desafortunados para el Ejército Nacional, en el norte del país. Y los trabajos de los liberales, impelidos por los fuertes vientos del patriotismo, hacia comprender que no serían los conservadores los llamados a conducir a México en días tan aciagos como los que estaban a la vista. Paredes había pedido permiso al Congreso para salir de la Ciudad de México y marchar al norte para ponerse al frente del ejército de operaciones. Pero falto de recursos, no obstante el préstamo del clero, por una parte, y temeroso de que en su ausencia los liberales se apoderaran del gobierno, por otra parte, le hicieron posponer la marcha, con lo cual solo obligó a precipitar acontecimientos. En efecto, en la madrugada del 4 de agosto de 1846, el general José Mariano Salas, con habilidad y sin sangre quedó dueño de la cuidadela de la capital de la República, y con ello de magníficos recursos militares. Y a continuación advirtió a Paredes estar dispuesto al empleo de la fuerza, de no hacerle entrega del gobierno nacional porque usted, dijo Salas a Paredes, es el responsable de los males que padece la República. Porque usted se ha entregado a los espúreos mexicanos que quieren someternos al vasallaje de un príncipe extranjero. Porque usted ha faltado a los deseos de la gran mayoría de la nación. No se arredró Paredes ante la amenaza de Salas, y como las tropas que estimaba leales a su gobierno iban encaminadas al norte del país, salió en su busca con el propósito de volverlas a la capital y atacar a los pronunciados. Pero apenas emprendido el viaje, fue capturado por las fuerzas militares comprometidas en el plan de Salas. A los ímpetus de los liberales acaudillados por Valentín Gómez Farías debiéronse esos sucesos que, como Salas lo anunciaría públicamente, conducían no únicamente a la restauración del gobierno federal, sino también a entregar el mando y el poder al general Antonio López de Santa Anna. Este, en La Habana, enseñábase extraño a los preliminares del golpe de Salas. Sin embargo, a las insinuaciones de los liberales sobre su regreso a la presidencia, no ocultó sus vehementes deseos de hacerse cargo de la situación, puesto que sus adictos llenábanle de oropeles, creyendo con sinceridad que Santa Anna era el único hombre capaz de mandar el ejército nacional. Temeroso como estaba el país a consecuencia de las ocurrencias en el norte. Desordenadas las rentas públicas. Destruidos los cimientos de la autoridad. Desalentado el ejército por la falta de recursos y careciéndose de un plan frente a un vigoroso enemigo, nadie puso en duda las habilidades y vehemencias de Santa Anna, con lo cual la república se convirtió en un hervidero de patriotismo. Los mexicanos estamos al fin unidos y dispuestos a arrojar a los invasores del suelo patrio, proclamó el general Salas al tiempo que